Muy bien amigos, regresamos con nuestro programa especial para continuar recordando lo más importante de lo que ha tenido lugar este año en Medio Oriente. Continuamos, pero me gustaría ir por orden. Israel continuó asestando golpes durísimos contra la organización libanesa Hezbollah, confirmando la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en un bombardeo contra el cuartel general del grupo en los suburbios de Beirut. Además, Hezbollah reconoció que junto a Nasrallah también había perdido la vida su histórico comandante Ali Karaki, que estaba a cargo de la dirección del Frente Sur desde 1982. Y la muerte de Nasrallah generó reacciones en todo el mundo. En primer lugar, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país había saldado las cuentas pendientes que tenía con él, que su muerte era un punto de inflexión histórica en su lucha contra sus enemigos y que no había lugar ni en Irán ni en Oriente Medio que no pudieran alcanzar. A su vez, Estados Unidos dijo que el asesinato había sido una medida de justicia por la cantidad de víctimas que había dejado Nasrallah, entre las que se cuentan muchos civiles norteamericanos, israelíes y libaneses, al tiempo que sostuvo que el hecho formaba parte del derecho de Israel a defenderse. No obstante, también generó críticas internacionales como la de Rusia, que condenó firmemente el asesinato y consideró que Israel tendría la responsabilidad total de las consecuencias dramáticas que tendría en la región. A su vez, el líder turco Recep Erdogan denunció que el Líbano era el nuevo blanco de la política genocida de la ocupación. Hamás dijo que el asesinato había sido un acto terrorista. Irak, Siria y Yemen decretaron 3 días de luto. Pero los ojos estaban puestos en Irán, principal aliado de Hezbollah. Y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, prometió venganza. Y el vicepresidente Mohammad Reza dijo que llevaría a la destrucción de Israel. Tras la muerte de Hassan Nasrallah, jefe de la organización islamista libanesa Hezbollah, asesinado la víspera en un bombardeo israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el sábado que Israel había saldado sus cuentas con Nasrallah. La muerte de Nasrallah, prosiguió Netanyahu, representa lo que parece ser un punto de inflexión histórico en la lucha de Israel contra sus enemigos. Y al régimen de los ayatolás les digo, quien nos ataque, nosotros lo atacaremos. No hay lugar en Irán ni en Oriente Próximo que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar, y hoy ya saben cuán cierto es esto. Según Netanyahu, confrontado a numerosas críticas por su política desde el inicio de la guerra en Gaza hace casi un año, matar al líder de Hezbollah era esencial para lograr los objetivos de Israel. A sus ojos, la eliminación del dirigente respaldado por Irán permitirá hacer avanzar en la liberación de los rehenes secuestrados en Israel y llevados a Gaza por milicianos de Hamás el 7 de octubre de 2023, en una incursión que desencadenó la guerra en ese territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta y candidata presidencial, Kamala Harris, afirmaron que el asesinato del líder de Hezbollah fue una medida de justicia por sus numerosas víctimas, entre ellas civiles estadounidenses, israelíes y libaneses. Rusia, aliado de Irán, condenó firmemente el asesinato de Nasrallah y estimó que Israel tendrá la responsabilidad total de sus consecuencias dramáticas en la región. El primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, afirmó que la muerte del líder de Hezbollah conducirá a la destrucción de Israel, mientras que el movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en Gaza, tachó el asesinato como un acto terrorista cobarde de Israel. Pero mientras tanto, Israel continuó con sus ofensivas y comunicó que había dado comienzo a una ofensiva terrestre, aunque por el momento esta sería limitada y selectiva, con la intención de destruir el material bélico que se encontraba en la zona, incluidos lanzadores de misiles, y hacer que Hezbollah retirara a sus tropas de la frontera, ya que las autoridades militares de Israel consideraban posible que la organización islamista intentara una incursión contra su territorio, como la que tuvo lugar el 7 de octubre por parte de Hamás. Poco antes, el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, había asegurado que sus tropas estaban preparadas para afrontar una invasión terrestre y que Israel no había podido destruir sus capacidades militares con la campaña de bombardeos masivos que habían comenzado 2 semanas antes. Por su parte, Estados Unidos dijo que había sido informado de los planes de Israel y coincidió en que la incursión era necesaria, aunque el presidente Joe Biden volvió a presionar para que se alcanzara un alto al fuego con Hamás en Gaza, lo que se cree que podría también poner fin a los enfrentamientos en el Líbano, antes de que la situación se salga de control. Irán dijo que no tenía pensado enviar tropas para apoyar a sus aliados de Hezbollah, porque el Líbano era lo suficientemente fuerte como para defenderse solo,
pero Estados Unidos teme una eventual intervención directa de Teherán, por lo que le advirtió que habría serias consecuencias y decidió enviar a la región miles de tropas adicionales que se sumarían a las 40.000 que ya están disponibles, aunque más como un factor de disuasión que por la posibilidad real de que entren en el conflicto. Explosiones de fuego aéreo, proyectiles y artillería iluminan la oscuridad de la noche en el sur del Líbano. Son las primeras imágenes del inicio de la invasión terrestre de Israel, la primera que lanza en su frontera norte desde 2006. Tras semanas de amenazas y desoyendo la casi unánime petición de desescalada internacional, Israel mantiene su plan. Llevaba días acumulando tropas en la frontera y efectuando pequeñas incursiones. Todo para preparar esta nueva fase de la guerra, como la calificaba horas antes el ministro de Defensa ante sus tropas. Le llaman la Operación Flechas del Norte. Incursiones limitadas, localizadas y selectivas, dirigidas, anunciaba el ejército, contra objetivos de Hezbollah. La misma información le ha trasladado a Estados Unidos, su máximo aliado. Dicen estar al tanto de las operaciones en el sur del Líbano y comparten la necesidad de desmantelar la estructura de Hezbollah próxima a la frontera. Biden ha reiterado que estaría más tranquilo con un alto el fuego, pero de momento enviará miles de soldados. Se sumarán a los 40.000 que Estados Unidos ya tiene en la región. Pese a ello, el número 2 de la milicia, Naim Qasim, ha dicho que están preparados para hacer frente a esa invasión terrestre. Tras bombardear también por primera vez el centro de Beirut, Israel ha continuado con sus operaciones en otros frentes, ataques en Gaza y también en Damasco, la capital de Siria. La tensión escala, pero todos miran a un actor fundamental en este escenario: Irán. Si interviene, el conflicto en Oriente Próximo podría alcanzar niveles nunca vistos en la región. Y la situación en la región terminó de detonar con la decisión de Irán de responder finalmente al asesinato en su territorio del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y llevó a cabo un ataque con cientos de misiles contra Israel que superó en magnitud al que tuvo lugar el pasado abril. Esta vez no avisó con anticipación y solo se supo unas horas antes por una alerta enviada por la inteligencia estadounidense. Además, no utilizó drones y misiles de crucero fácilmente interceptables, sino que atacó con misiles balísticos, muchos de los cuales terminaron impactando. Teherán había dicho que la muerte de Haniyeh no iba a quedar sin respuesta, pero que no quería interferir en las negociaciones de paz entre Israel y el gobierno de Gaza, que terminaron fracasando. No obstante, el tiempo que se tomó en responder fue para muchos un indicador de que Irán se encontraba dividido al respecto, con el sector más moderado del espectro político en el Ejecutivo, en contraste con la postura del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que supuestamente fue quien ordenó el ataque. Poco después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió que habría una importante represalia porque quien los atacara sería atacado, y le pidió a la comunidad internacional que se uniera en la lucha contra el mal. Por su parte, la Guardia Revolucionaria dijo que habían alcanzado 3 bases militares, que el 80% de los misiles habían impactado sus objetivos y que si Israel tomaba represalias, la respuesta sería aplastante. A su vez, el ataque iraní coincidió con un atentado en Tel Aviv en el que 2 personas comenzaron a disparar indiscriminadamente en una estación de metro, matando a por lo menos 6 personas, mientras que Israel, por su parte, seguía atacando Gaza, bombardeando 3 escuelas en 24 horas. Irán lanzó el martes una andanada de misiles contra Israel en respuesta a los asesinatos de líderes de Hamas y Hezbollah. Según las primeras informaciones, durante el ataque se dispararon entre 150 y 200 proyectiles que activaron las alarmas antiaéreas en todo el territorio israelí. El ejército de Israel indicó que interceptó un gran número de misiles y que hubo algunos impactos. Al cabo de una hora, anunció que ya no había amenaza y que los ciudadanos podían salir de los espacios protegidos. Prometió además que el ataque tendrá consecuencias. Estamos en alerta máxima, en defensa y ataque. Protegeremos a los ciudadanos del Estado de Israel. Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el lugar y el momento que decidamos. Los guardianes de la revolución iraníes amenazaron con llevar a cabo ataques demoledores si Israel responde al ataque del martes.
El lanzamiento de misiles iraníes se produjo el mismo día en que Israel anunció operaciones militares terrestres en el sur del Líbano contra el movimiento islamista Hezbollah, aliado de la República Islámica. El del martes fue el segundo ataque directo de Irán contra Israel, luego de otro en abril en respuesta a un mortífero ataque aéreo israelí contra el consulado iraní en Damasco. También el martes, en el barrio de Jaffa de Tel Aviv, 4 personas murieron y otras 7 resultaron heridas en un ataque con armas automáticas llevado a cabo por 2 personas que, según la policía, fueron neutralizadas. Del conflicto en Medio Oriente, que muchos creen que podría tener un giro tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre. Y después de que Hamas confirmara la muerte, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea afirmaron que podría ser una nueva oportunidad para alcanzar un alto al fuego, ya que sostenían que Sinwar era un obstáculo, a pesar de que es Israel el que se niega a adoptar un cese de hostilidades, lo que quedó demostrado con el envío de más tropas a la Franja de Gaza tras la muerte del líder y el recrudecimiento de los bombardeos contra el norte del enclave. Incluso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la muerte de Sinwar era importante, pero que todavía tenían pendiente el objetivo de erradicar completamente a la organización islamista, por lo que solo era el principio del fin del conflicto. A su vez, el número 2 de Hamas, Khalil al-Aya, aseguró que tras la muerte de Sinwar, la organización se haría todavía más fuerte y que no iban a liberar a los rehenes hasta que Israel se retirara completamente de la franja, por lo que todavía no se ve una salida diplomática. A su vez, tanto Hezbollah como Irán lamentaron la muerte del líder, y este último dijo que era una fuente de inspiración para los miembros de la resistencia. Asimismo, se van sabiendo más detalles del asesinato, que tuvo lugar de casualidad, tras seguir el rastro de varios hombres sospechosos entre las ruinas del sur de Gaza y dispararles con un tanque, y no supieron que era él hasta las pruebas de ADN, a pesar de que era el hombre más buscado por Israel e incluso la CIA había creado una división para encontrarlo. El movimiento islamista palestino Hamas confirmó el viernes la muerte de su líder Yahya Sinwar, un día después de que Israel anunciara haberlo matado en la Franja de Gaza. En un video difundido por la cadena Al Jazeera, un alto cargo de la organización radicado en Qatar aseguró que la muerte de Sinwar no hará más que fortalecer el movimiento, y advirtió que el grupo islamista no liberará a los rehenes capturados hace más de un año en Israel hasta que ese país ponga fin a la guerra. A quienes lloran por los prisioneros de la ocupación retenidos por la resistencia, no volverán a menos que cese la agresión contra nuestro pueblo en Gaza, que se produzca una retirada completa y que nuestros heroicos prisioneros sean liberados de las cárceles de la ocupación. Sinwar es considerado el artífice del ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Además, han publicado un vídeo en el que, según dicen, se ve al antiguo jefe de Hamas en túneles subterráneos de Cisjordania huyendo el día antes del ataque contra Israel del año pasado, el 7 de octubre. Sinwar lideraba a Hamas en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio en un ataque atribuido a Israel. El movimiento libanés Hezbollah destacó la lucha del dirigente contra Estados Unidos e Israel y afirmó que seguirá apoyando a los palestinos. Por su parte, Irán dijo que Sinwar es una fuente de inspiración para los combatientes de la resistencia de la región. Por otra parte, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu sorprendió al destituir al ministro de Defensa, Yoav Gallant, comunicando que había importantes diferencias con respecto a la ofensiva sobre Gaza. El primer ministro dijo que, aunque en los primeros meses de la guerra hubo confianza y un trabajo fructífero, en el último tiempo la confianza se había resquebrajado y que la brecha era irremediable. A su vez, agregó que las diferencias entre ellos habían llegado al conocimiento del enemigo, que lo había disfrutado y se había beneficiado de eso. Mientras que Gallant publicó un comunicado en el que afirmaba que la seguridad de Israel fue y seguiría siendo la misión de su vida. La decisión de Netanyahu tuvo un fuerte respaldo por parte de los sectores de extrema derecha del país y enseguida fue celebrada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que dijo que era imposible una victoria total con Gallant en el cargo. No obstante, la oposición llamó a salir a las calles para manifestarse en contra,
Y una diputada del espacio, Orit Farkash, declaró que no había ningún punto bajo al que no cayera el gobierno, ya que consideró que la medida era una represalia por las órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos, aliados de Netanyahu, y que ésta había llegado en medio de la guerra y en vísperas de un ataque iraní. Y a las críticas también se sumaron los familiares de los rehenes, que lo vieron como un nuevo intento de torpedear un acuerdo que garantizara su liberación. Y el Foro de Rehenes consideró que era una prueba de las prioridades de Netanyahu. Gallant va a ser reemplazado por Israel Katz, que hasta ahora se desempeñaba como canciller. Cambios en el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La ruptura de confianza entre el ministro de Defensa y yo se ha hecho pública, y esta ruptura impide que la campaña se gestione adecuadamente. No lo digo solo yo, la mayoría de los ministros y miembros del gabinete, casi todos, comparten la sensación de que no podemos seguir así. Tras conocerse la noticia, Gallant afirmó que velar por la seguridad del país seguirá siendo la misión de su vida. En su lugar, Netanyahu designó a Israel Katz, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores. Israel Katz ya ha demostrado sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Finanzas y ministro de Inteligencia durante 5 años, y no menos importante, como miembro del Gabinete de Seguridad durante muchos años. El movimiento conlleva también un cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gideon Sa'ar, un ministro sin cartera en el gobierno, fue nombrado como nuevo canciller. La súbita destitución de Yoav Gallant por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu ha empujado este martes a miles de israelíes a salir a las calles para protestar contra la medida, como ya ocurrió a finales de marzo de 2023, cuando Netanyahu lo cesó por primera vez por oponerse a su reforma judicial. La decisión ha provocado movilizaciones en todo el país, como esta en Jerusalén, aunque la mayor concentración de todas ha tenido lugar en Tel Aviv, donde miles de manifestantes han marchado hacia el centro de la ciudad. Y la presión finalmente dio resultados, dado que Israel terminó aceptando las condiciones propuestas por Estados Unidos para un alto al fuego con Hezbollah, pausando su frente norte por lo menos por 60 días, pero dejando activas las operaciones contra Hamas en Gaza. Con este acuerdo, tanto Israel como Hezbollah tendrían que retirarse de la frontera, lo que permitiría el retorno de los evacuados a ambos lados, mientras que el gobierno libanés se comprometió a no permitir el rearme de la organización islamista. No obstante, Netanyahu intentó justificarse ante sus socios extrema derecha, contrarios a cualquier tipo de acuerdo, y advirtió que la duración del alto el fuego dependía de que se respetaran las condiciones, ya que Washington les había dado plena libertad de acción militar para volver a atacar si Hezbollah trataba de rearmarse, si disparaba un cohete o si cavaba un túnel, por lo que se asegura que la paz es muy frágil. Además, afirmó que esto les permitía centrarse en la amenaza iraní y que las tropas descansaran y repusieran armas, aprovechando para criticar los retrasos en las entregas por parte de Estados Unidos. Por último, destacó que con Hezbollah fuera de escena, Hamas se quedaba todavía más solo. A su vez, Estados Unidos estará a cargo de la supervisión del tratado junto al Reino Unido, Alemania y Francia, que finalmente fue incluida en el proceso. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden celebró el alto el fuego, declarando que esperaba que fuera el preludio para la paz en Gaza, que dijo que podría llegar antes de que terminara su gobierno. Además, afirmó que el acuerdo estaba diseñado para un cese permanente de las hostilidades y pidió por un Estado palestino. Israel aprobó un acuerdo de cese el fuego con Hezbollah en Líbano. La tregua impulsada por Estados Unidos y Francia deberá poner fin a más de un año de disparos transfronterizos y 2 meses de guerra abierta entre Israel y la poderosa formación libanesa, armada y respaldada por Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su gobierno podrá así concentrarse en las tensiones con Irán y en la guerra con Hamas en Gaza, pero le hizo una advertencia al movimiento islamista libanés. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Si intentan reanudar sus actividades terroristas cerca de la frontera, atacaremos. Si lanzan un cohete, cavan un túnel o introducen un camión con misiles, atacaremos.
Según la oficina del primer ministro, Netanyahu habló por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden y le agradeció su implicación para alcanzar el acuerdo. Biden a su vez celebró la buena noticia e indicó que la tregua empieza a regir en la madrugada del miércoles, al día siguiente de violentos bombardeos israelíes en Beirut, la capital. El mandatario estadounidense se refirió también al conflicto en Gaza, donde Israel combate al movimiento islamista palestino Hamás. En los próximos días, Estados Unidos hará otro esfuerzo con Turquía, Egipto, Qatar, Israel y otros para lograr un alto el fuego en Gaza, con la liberación de los rehenes y el fin de la guerra sin Hamás en el poder. Biden recalcó que la única opción que tiene Hamás es la de liberar a los rehenes, incluidos los ciudadanos estadounidenses que tienen en su poder, y reiteró que Israel tiene el derecho de defenderse si Hezbollah o cualquier otro movimiento rompe el acuerdo de alto el fuego que entrará en vigor en Líbano. Muy bien amigos, llegamos al final de este programa especial en el que hicimos un recorrido por lo más importante de lo que ha sucedido este año en Medio Oriente, con el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, que seguramente nos va a ayudar a entender lo que suceda el año que viene en la región, ya con Donald Trump en la Casa Blanca. Muchas gracias por habernos acompañado y muy feliz Navidad.